gestión de la intensidad la modulas en función de algo analítico o algo integrado, y entre eso buscas siempre cómo quieres desarrollar a nivel de intensidad la sesión, ¿no? Sí, nosotros hay una teoría sobre la planificación táctica, que es lo más importante, y a partir de ahí se estructura lo demás, y hay otra que es sobre la planificación física, los objetivos condicionales, y a partir de ahí se estructura todo. Yo creo que no pueden estar separadas, al final tienes que ir, claro, todo, porque es que vas a llegar, tú pretendes hacer algo de tipo táctico, pero si es muy intenso, tiene un día para hacerlo, o tiene 2 días para hacerlo, pero no tienes más. Si quieres hacer algo físico muy intenso, te va a ocurrir lo mismo. Los ciclos al final se superponen, no es tan difícil, y bueno, pues depende de cómo lo quieras denominar y cómo lo quieras etiquetar, pues se vende más o menos. Hacemos una planificación táctica o hacemos una planificación física, pero al final las semanas son las semanas, el partido se juega un día y las intensidades a las que puedes trabajar son similares. Son muy limitadas, ¿no? Claro, entonces tienes que buscar un término medio siempre, y para eso está el entrenador. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso ahora del manager, pues hablamos de ese entrenador o ese assistant con el preparador físico, que son los que tienen que manejar las cargas tanto de tipo físico como los aspectos técnico-tácticos. A partir de ahí, luego, o antes de eso, bueno, tenemos una serie de ejercicios sobre los que podemos elegir con objetivos comunes, pero con variedad, o repetir los mismos ejercicios para que se automaticen una serie de cosas. Todo ese trabajo físico, técnico, táctico conjunto se analiza cada cierto tiempo. Nosotros, en nuestro caso, tenemos un departamento de análisis que analiza lo que pasa en los partidos con los datos tanto físicos como técnicos y como tácticos que vamos agrupando, y aún así te salen muchísimas conclusiones, muchísimas interpretaciones. Depende mucho de, por ejemplo, detalles curiosos: es posesión en campo contrario, recuperaciones en campo contrario. Entonces, tú, si recuperas muchos balones en campo contrario, muy buenas transiciones, puedes decir, será mucho mejor, claro, sí, estás recuperando en el campo contrario, pero puede tener una explicación muy sencilla, y es que el equipo contrario está tan replegado que no tiene salida, que no tienes más opciones que recuperar allí, porque no salen de allí. ¿Eso significa que tienes más espacio y que las transiciones pueden ser mejores? Pues posiblemente no, porque como está tan cerrado, la posición defensiva, no les cogen nunca. Claro. Entonces, los datos son tan subjetivos que el análisis de los datos es muy relativo, depende de muchas cosas, no es solo, no, como recuperamos más en campo contrario lo estamos haciendo muy bien, ya, pero es que a lo mejor el equipo contrario está tan replegado que es imposible encontrar un hueco, porque no hay manera de que salgan de ahí. Entonces, yo creo que todas esas variables son las que hacen que el fútbol sea tan opinable, ¿no? Y cualquiera puede tener la razón en un momento determinado, y ahí sí que es importante tener capacidad para analizar y no cometer errores a la hora de los análisis. Antes del partido hay que fijarse en el rival, hay que identificar los puntos fuertes y los puntos débiles. Está claro que estudias en profundidad todo sin duda, pero ¿qué 3 ítems o qué 3 preocupaciones básicas tienes? ¿Qué 3 preguntas te haces cuando quieres identificar a un rival a nivel global? Nosotros siempre tenemos 4 o 5 partidos del equipo rival, tenemos gente en el departamento de análisis que se dedica única y exclusivamente a ver al equipo rival, y nos hacen un informe. Ese informe incluye un papel donde tienes todos los detalles, pero también un montaje de vídeo. Tenemos varios DVDs si queremos verlo, o tenemos un montaje que puede ser, a lo mejor muchas veces me pasan 1 hora de clips del otro equipo, y de ahí tengo que ir seleccionando. Tenemos una estructura, tenemos un orden para tratar de analizar cómo meten los goles, es un aspecto muy importante, cómo llegan a la portería contraria y cómo finalizan, ¿no? Esa parte ya es algo que tienes que analizar. Cómo construyen el juego, qué es lo que el otro equipo hace, si juega más directo, juega más transición, o es un juego más elaborado. Cómo les hacen daño a ellos, cómo les juegan directo y qué pasa. Cuando les juegan más elaborado, qué les pasa, o cuando le coges en contraataque, cómo los defienden. Ese análisis también es otra parte que hacemos, y luego acciones a balón parado, tanto a favor como en contra. Normalmente nuestras charlas nuestros montajes están elaborados con ese orden. A veces lo cambias si quieres darle un poquito de motivación, por meter algo distinto, pero analizamos cómo finalizan, analizamos cómo elaboran, analizamos cómo les hacen daño a ellos, y acciones a balón parado. Un detalle importante, un punto débil del rival.
por ejemplo, no vamos a hablar de jugadores, hablamos de tu experiencia como entrenador. El equipo rival defiende muy mal los centros al área desde banda y tienes dos posibilidades de 9 y tienes igual dos posibilidades de segunda línea, pero el 9 titular es un jugador rápido que la pida al espacio, balón al ras. ¿Eso puede llegar a condicionar la alineación o no de un jugador o no? ¿O prefieres, a veces, mirando al contrario, prefieres darle la importancia a tu equipo y después adaptas? Siempre lo primero es tu equipo. O sea, si tú tienes tu equipo y quieres hacer una serie de cosas, sabes que tienes que imponerlas, pero a veces sabes que el equipo contrario, sobre todo cuando vienen a Anfield, pues el equipo contrario va a hacer esto, se va a meter atrás, y entonces necesitas determinados tipos de jugadores. Los que son muy superiores al resto normalmente tienen que jugar. Bien, sí, es clarísimo. Luego, a partir de ahí, si tú tienes un jugador que es muy rápido y que corre muy bien a la espalda de los rivales, y un jugador que es muy habilidoso en espacios reducidos, y tienes dudas para jugar en casa con el equipo contrario cerrado, pues a lo mejor eliges al jugador habilidoso en espacios reducidos. Si juegas fuera de casa, a lo mejor eliges al jugador rápido. Eso ya insisto en que los que son muy superiores normalmente están en el campo y son los que te marcan realmente el estilo de tu equipo, pero el otro tipo de jugador que puedes manejar es el jugador que te va a marcar la diferencia a lo mejor en ese partido. ¿Cómo consigues que eso no sea tan determinante? Entrenando. Tú entrenas para que tu equipo tenga una serie de hábitos. Esos hábitos, lógicamente, para que se conviertan en tales, tienen que repetirse, tienen que automatizarse. Hay una idea, hay una forma de afrontar los partidos, y a partir de ahí es elegir a los jugadores. Como ya tienes una espina dorsal, un grupo de jugadores que son los que te marcan tu propio estilo, los otros son los que tienes que acoplar. Aún así, una vez que preparas eso, tienes que tener el plan B. Si ese plan no funciona, ¿qué podríamos hacer? Aún así, tienes que pensar que el otro equipo a lo mejor te va a hacer alguna modificación. Tienes que prever lo que puede ocurrir. Tienes que tener 2 o 3 situaciones previstas, y luego ya hay algo que no puedes prever, y es lo que va ocurriendo sobre la marcha, porque a veces tienes todo el equipo preparado para jugar al ataque, y resulta que el equipo contrario te juega muy arriba y tienes que jugar al contraataque. Claro. Tienes que tener la capacidad suficiente para moldear y para saber leer el partido. Esa es la clave luego, pero tienes que hacer un trabajo de preparación y luego un trabajo de análisis cuando termine el partido. Pues yo creo que a nivel general hay detalles que se desconocen. Por ejemplo, lista de convocados. El entrenador tiene que, a veces se cree a nivel mediático que eso es caprichoso, es colocar a 18 o a 16 como antes era en la Premier o lo que sea. Yo creo que una lista de convocados es hacerla, desarrollarla, yo creo que es uno de los grandes desconocidos. Primero, normalmente, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos el 11. El que consideramos que puede ser el 11. Ahí te quedará alguna duda. ¿Cuándo hacemos esa lista? Hasta el último momento tienes que esperar, porque siempre tienes entrenamientos y puede haber contratiempos, pero tú tienes que tener la lista más o menos esbozada. Entonces hacemos un posible 11, y a partir de ese posible 11 empezamos a ver en qué puestos tenemos que cubrir y qué jugadores a veces tienen lesiones y no te queda más remedio. Sí, los que hay. Los 18 están, claro, ¿no? Pero partiendo del 11, jugadores a lo mejor polivalentes, jugadores específicos para un puesto, porque tienes a un jugador tocado y sabes que va a ser un jugador que a lo mejor tienes que cambiar, jugadores que vienen de lesión y que sabes que no van a poder aguantar 90 minutos, a lo mejor los tienes que cambiar. Todos esos condicionantes los tenemos que sopesar, y para eso nos reunimos pues un par de personas antes, durante el entrenamiento se comenta y luego ya tomamos la decisión. Pero hay un grupo de jugadores que tienen que estar sí o sí, que no son cuestionables, pero hay otro grupo de jugadores que siempre son 2, 3 o 4 futbolistas que pueden cambiar en función de las necesidades, en función del rival, en función del momento de la temporada, en función de los partidos que hayan jugado. A lo mejor hay jugadores que no están frescos. Claro. Bueno, entonces esas cosas las tienes que valorar, y eso el que lo sabe normalmente es el cuerpo técnico. Claro. O sea, la gente desde fuera puede opinar mucho sobre nombres, pero el día a día, cómo están los jugadores, el feeling, el análisis de caras y demás, eso lo tienes que ver tú sobre la marcha.